Sí, qué bueno que estamos aquí, ¿verdad? En este lugar fresco, ¿verdad? La presencia de ese maestro que nos ha llamado Jesús, nuestro buen pastor, el que nos guía, el que nos acompaña, el que nos va pues guiando por senderos justos, el que nos va protegiendo, el que nos va dando esa sabiduría para que nosotros cada día pues podamos hacer el bien. Así que estamos agradecidos del Señor por la oportunidad de estar aquí, en este lugar, ¿verdad? En este lugar santo. Y sentimos esa brisa fresca, como la sintió también Elías, del que hemos estado hablando en esos días. Esa brisa fresca y suave, porque ahí estaba Dios. Esa brisa fresca y suave, porque aquí también está Dios. Así que vamos a iniciar pues ese momento especial, como hemos estado diciendo, ¿verdad? Cuando iniciamos el año, que esto es un camino. Caminar, recuerde que nos va a acercar más a Dios, pero durante ese camino tenemos que ir preparándonos y aprovechando esas oportunidades para que lleguemos fortalecidos a ese encuentro con ese Dios que nos ha llamado. Por eso, una oportunidad de prepararnos, pues ahora es a través también de nuestro querido hermano Sergio y también nuestro querido hermano Rogelio, que han venido para estar aquí con nosotros. Así que ellos son también instrumento de Dios. Dios habla a través de nosotros. En ese caso, Dios nos hablará también, y sabemos, a través de ellos dos. Así que aprovechemos esta oportunidad y que ese compartir pues ayude a fortalecer más nuestra relación con Dios, que nos ayude a fortalecer más nuestra relación también entre nosotros. Así que Sergio, gracias por estar aquí. Y también Rogelio, gracias por estar aquí. Que Dios le bendiga, que Dios le acompañe, que Dios recompense ese compartir que ustedes tendrán aquí ahora. Así que un fuerte aplauso a Yodo, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. En ese mismo espíritu vamos a ponernos en la presencia de Dios y vamos a cerrar nuestros ojos, los que quieran estar sentados, los que quieran pararse, porque clamamos al Espíritu Santo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh, amado Padre, a esta hora de la tarde venimos y clamamos por tu ayuda, por tu auxilio. Tú que mandaste el Consolador, te pedimos que lo envíes. Que cada uno de nosotros que hemos recibido esos dones el día de nuestro bautismo, podamos ponerlos en práctica, podamos ponerlos a tu servicio. Por eso que tu Santo Espíritu venga y nos llene a esta hora de la tarde en este bendito y santo lugar. Amado Padre, llénanos de tu Espíritu. Ven y derrámate sobre cada uno de nosotros. Ven como esa brisa suave. Ven, así con esa tranquilidad, con esa paz que tú das. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, ven, Espíritu Santo, por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, ven, Espíritu Santo, por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Ibas a hacer algo con la guitarra? ¿O al final? ¿Ah? Al final, ok. Muy bien.
Mi nombre es Sergio, mi apellido Monterroso. Yo soy originario de Guatemala. Y mi hermano Rogelio Beltrés, que él originario de aquí, de este bendito país, de la República Dominicana. Cuando venimos en el mes de junio aquí, ¿quiénes eran los que estaban? ¿Quiénes de ustedes estaban aquí? En el mes de junio no había nadie, todos son nuevos aquí. ¿Está por ahí? Bueno, nosotros somos misioneros de la Virgen María. Y el Señor nos ha venido jalando, trayendo para este país. Mi esposa, que ya pronto la van a conocer, los que no la conocen, ella va a venir mañana, si Dios lo permite. Y nosotros tenemos un centro misionero en Santo Domingo. Ya es que venimos para acá. Pero el Señor nos ha plantado en República Dominicana para trabajar aquí, especialmente en lo espiritual. Y ahora trabajando también para Guatemala. Yo soy originario de Guatemala. Y en Sudamérica, en Bolivia. Mi esposa, ella es de Bolivia, entonces hace poco tuve la oportunidad de poder ir y conocer ese bendito país también. Así que, y así vamos a seguir trabajando, si Dios lo permite. Y aquí el Señor nos ha permitido poder venir y trabajar aquí con ustedes en lo espiritual. Entonces, solo para hablarles un poco sobre mí. Yo también fui seminarista. Yo también estuve en el seminario. Estuve 3 años en el seminario. En los 3 años llevamos teología y filosofía. Aquí yo sé que ahora llevan la teología y filosofía creo que es después del 4, ¿no? Después del 4 año. Entonces, no soy un teólogo ni soy un filósofo. Simplemente soy como uno de los apóstoles, un pescador de hombres. Porque el Señor así es que nos llama, ¿sí? Cada uno de nosotros es llamado desde el momento de nuestra concepción. Y qué bueno que ustedes están aquí y ustedes pueden decir sí, así como lo dijo la Virgen María. Como familia, nosotros, mi esposa, mis hijas y yo, tenemos esa tarea, ese trabajo de poder salir como misioneros. Y después vamos a hablar un tema, si Dios lo permite, sobre qué es ser misionero. Es extenso, pero simplemente les puedo dar un pequeño detallito de esto. El ser misionero es dejar la tranquilidad, el confort de la casa, dejar el sillón, la televisión y poder salir y llevar el evangelio del Señor, llevar su palabra. Y hay veces que uno no necesita predicar de esta manera, presentar, porque con los hechos de uno es que uno predica, ¿sí? Por ejemplo, ustedes me pueden decir a mí, es que yo no puedo ir a otro país a misionar. Aquí mismo ustedes lo pueden hacer. Aquí mismo lo pueden hacer. Ir a visitar a un familiar, a un enfermo, llevarle palabras de aliento, eso ya están ustedes en misión, ¿sí? Entonces, mis niñas, una tiene 10 años y la otra tiene 6 años, y ellas son las pequeñas misioneras que andan con nosotros y que andan trabajando ya, desvelándose con nosotros, participando en todas las actividades. Entonces, es muy bonito que desde pequeños vayan uno metiéndoles en eso. Ustedes fueron llamados ahora. Y gracias a Dios porque ustedes dijeron sí, y hay que continuar así. El llamado de cada uno de nosotros desde el vientre de nuestra madre. Yo voy a necesitar ayuda con uno de ustedes para que me ayude con la Biblia. ¿Ustedes tienen su Biblia? ¿Sí o no? ¿No tienen Biblia? ¿Qué pasó con los seminaristas? Pero sí saben leer, me imagino. Necesito uno aquí que por favor me ayude.
porque vamos a leer la Sagrada Escritura. Bueno, quiero que haya confianza con nosotros, porque aquí ustedes no están tratando con un maestro regañón, no están tratando con un teólogo, doctor, no, soy uno más de ustedes. Soy un estudiante, soy un aprendiz. Lo único que estoy haciendo es tratando de comunicarles a ustedes lo que yo estoy aprendiendo. ¿Quién fue el que me vio anoche que yo estaba arriba estudiando? ¿Tú el que salió? No, ¿quién fue el que salió? ¿Tú fuiste? Tú. ¿Por qué? Porque yo estaba estudiando. Entonces él me preguntó que si ya me quedaba tan tarde trabajando. Pero no, es que nosotros no dejamos de prepararnos. Hay que seguir estudiando, hay que seguir preparándonos, ¿ok? Porque lo que nosotros recibimos tenemos que entregarlo. No nos podemos quedar con ello. Lo que ustedes aprenden el día de hoy, tienen que llevarlo hoy o mañana a algún lugar. De eso es lo que se trata. Entonces, lo único que yo hago es aprender, y lo que he aprendido, tratar de darlo, de enseñarlo. Y les voy a decir esto, que es muy importante antes de entrar en este tema que vamos a tratar el día de hoy, que posiblemente no lo podamos terminar porque es un tema muy extenso. Pero vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un poco dinámico esto, porque yo no quiero que ustedes empiecen ahí a darle golpes a la pared con sueño. ¿Sí? Entonces, el primero que se duerma, vamos a inventarnos a ver qué hacemos. Yo ya le dije mi nombre. ¿Cuál es mi nombre? Ok, muy bien. Yo necesito saber los nombres de ustedes. Por lo menos de 6 de ustedes. Todavía está contando él ahí, a ver cuántos hay. ¿El nombre tuyo cuál es? ¿Tu nombre? Anthony. Daniel. Andy. Atrás. Francisco. Brian. Ryler. Bueno, ¿el tuyo? Edwin. Bueno, por ahora es suficiente con ustedes. Después les preguntamos a Mar. Bueno, quiero decirles que Dios nos da talentos a todos. A todos nos dio talentos. Pero ¿será que Él nos los dio para que nosotros los enterremos o para que los pongamos a trabajar? Él nos los dio para ponerlos a trabajar. Pero es que lo que a nosotros aprendemos, lo que el Señor nos da, es para ponerlo al servicio de Él. Aparte ¿cómo se llama? Ángelo, ¿cómo se llama el otro? Ángelo, ¿quién más de ustedes puede tocar guitarra? Tú puedes tocar guitarra. ¿Quién toca otro instrumento? Ok, toca las palmas de la mano, pero toca. ¿Quién más de ustedes? ¿Algún instrumento musical? Ok, ¿tú qué tocas? Tambora. Muy bien. Nosotros a eso le llamamos talentos que el Señor nos da y que tenemos que ponerlos al servicio de Él, ¿sí? Pero hay muchos otros talentos que hay que ponerlos al servicio de Él. ¿Ok? Entonces, lo que yo les traigo a ustedes no es algo nuevo. Así es, algo nuevo, no. Es algo que se ha enseñado siempre, siempre. Posiblemente algunos de ustedes ya saben. Algunos de ustedes ya saben de todo esto. Pero algo podemos ir aprendiendo. Porque lo único que yo hago es repetir lo que yo he aprendido. Y eso es lo que les entrego a ustedes. Y es para que ustedes recuerden alguna cosa que ustedes ya han aprendido antes, porque muchas veces lo que pasa es que nos enseñan o nos dicen a nosotros las cosas, pero ¿qué es lo que pasa? No se nos queda. En mi país decimos que nos entra por un oído y nos sale por el otro. Pero llega el momento en el que más de algo se queda ahí, ¿sí? Más de algo se queda ahí. Entonces, el tema de hoy
está incluido, hay dos temas en uno, y es la apologética y la lectura de la Sagrada Escritura. Vamos a participar todos, sin temor ni nada. Aquí no estamos para burlarnos si uno no sabe, no. Quisiera que alguno de ustedes me diga si sabe, si ha escuchado, qué es la apologética. Levante la mano. Ahora levante la mano el que no sabe. Oh, ¿tú sí sabes? ¿Sí? ¿Qué es la apologética? Es como defender la fe. Esa es la palabra correcta. ¿Sí? La apologética viene del griego apología, que significa hablar en defensa. ¿Sí? Hablar en defensa. En teología, en filosofía, en literatura, consiste en defender la fe. ¿Sí? Eso significa apologética. Entonces nosotros diremos que es la defensa de nuestra fe. La defensa de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Recuerden, defensa ¿de qué dijimos? ¿La defensa de qué? La defensa de la fe. Para los próximos temas que vamos a compartir, es muy importante que traigan su libretita, su cuaderno, su lapicero, porque cuando ustedes van a la escuela, ¿van sin nada? No, ¿verdad? Hay que llevar un lapicero, hay que llevar, porque esto se trata de que podamos aprenderlo. ¿Qué es lo que pasa? Yo tengo escritos de cuando yo estaba también en el seminario. Cuando yo estaba en el 96, 97, 98, yo estaba en el seminario. Y yo todavía tengo mis cuadernos, mis notas ahí, que de vez en cuando voy y les voy a revisar también. ¿Por qué? Es muy importante las notitas. Si se me olvidó algo, voy y lo busco. Muy importante. La defensa de la fe, eso es la apologética. Recuerden esto y que se les quede grabado. No es ir a provocar. No es ir a provocar, como cuando vemos un hormiguero y le metemos un palito, vemos que todas las hormigas empiezan así a salir. Y si no salimos huyendo, nos van a picar. O si vemos un perro, ¿cómo le dicen ustedes al perro bravo? ¿Ah? Perro bravo. Al perro, un perro bravo. ¿Pero cómo le dicen ustedes? ¿Que está qué? ¿Está qué? Bravo. Sí, pero ustedes dicen otra palabra. Dicen que se pone guapo el perro, dicen ustedes. Rabioso. Rabioso. Ok, no se trata de ir a molestarlo. Exacto. Ahora, defender nuestra fe o apologética significa que cuando me ataquen, hay que estar claro en esto, cuando me ataquen, cuando ataquen nuestra fe, cuando ataquen nuestra iglesia, entonces ahí vamos a usar las armas para defendernos. Escuchen esto. Armas de la fe, las mismas armas de la fe. No es pelear ni faltarle el respeto a nadie. ¿Sí? ¿Y por qué es que nosotros hablamos de esto? Porque este tiempo que estamos viviendo, estamos siendo atacados. Nuestra Santa Madre Iglesia Católica está siendo atacada. Por todos lados. Aquí yo me he encontrado realmente con una confusión muy grande. ¿Por qué? Porque vienen las sectas protestantes y vienen a atacar, a agarrar, a sacarnos de nuestra iglesia católica. ¿Sí? Nosotros no podemos darles ese gusto. No vamos a pelear, no vamos a discutir. Discutirlo podemos, porque discutir no es pelear. No vamos a pelear con ellos. Podemos discutirlo. El mismo San Pablo lo hacía, San Pablo discutía. Alguien que me pueda ayudar con la Biblia, por favor, que sea rápido ahí para encontrar los textos. Pero no se me amontonen, solo vengan uno nada más. ¿Aquí? Porque si no yo voy a nombrar a uno, ya me sé los nombres de todos.
Ve aquí, por favor, uno y me busca Hechos 17, 17. Párate aquí. Ven aquí. Hechos 17, 17. Hechos 17, 17. Leer. Empezó a tener contacto en la sinagoga con los judíos y con griegos que temían a Dios, hablando también con los que diariamente se encontraban en la plaza de la ciudad. Sí. Algunos filósofos, Epicuro y estoicos, entablaron conversaciones con él. Unos preguntaban, ¿qué querrá decir este charlatán? Miren, en esta versión dice que empezó a tener contactos en la sinagoga con judíos y con griegos que temían a Dios, hablando también con los que diariamente se encontraban. Hay otras versiones que dice que él discutía con ellos. ¿Qué es lo que sucede? Ahí no dice que peleaba, discutía, es lo que dice, ¿no? ¿Ah? Exacto. Entonces, si quieres, siéntate, yo luego te llamo para más, me ayudas ahí. Entonces, ¿qué? Ustedes están claros con eso, están claros. Entonces, ¿qué es? Ahora yo les voy a preguntar a ustedes, ¿qué es entonces la apologética? Dijimos, él ya lo sabe, él ya lo dijo. ¿Qué dijimos que era la apologética? La defensa de nuestra fe, ¿sí? Ahora, ¿qué es ser apologeta o apologista? Es el defensor de una doctrina o credo, principalmente religioso. Eso es lo que nosotros tenemos que ser, defensores de nuestra fe. Desde los primeros siglos del cristianismo ya existían los mentados padres apologistas del siglo II y el III. Eran aquellos padres y escritores eclesiásticos que, una vez pasado el tiempo más cercano a los apóstoles y a sus discípulos inmediatos, siguieron la enseñanza evangélica y la transmitieron a los padres de los siglos IV y V. Ellos ya eran defensores de la fe. ¿Me puedes buscar, por favor, primera carta de Pedro, 3:15, 16? Primera de Pedro, 3:15, 16. Entonces nosotros tenemos que aprender a defender nuestra fe. ¿Qué significa? Que si a ti te atacan en la calle y te dicen, es que tú estás muy equivocado, porque estás metido en una religión que no es de Dios. ¿Alguna vez alguien ha escuchado eso? Ahí donde nosotros salimos, con la Biblia en mano, tenemos que dar razón de nuestra fe. Es lo que dice en la Sagrada Escritura. ¿Ya encontraste primera de Pedro? 3:15, 16. Si lo encuentra, hermano, ahí le puede... aquí hay una Biblia más. ¿Alguien que pueda agarrarla, por favor? Y ayuda a buscar. El primero que la encuentre viene y la trae. Me imagino que todos pueden leer. Ven acá. Sin miedo, sin vergüenza. Ajá. Pero aquí tiene que venir para usar el micrófono. Ven aquí entonces. Busquen aquí. Ok, entonces ven acá. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 15 al 16. Capítulo 3, versículos 15 y 16. Si no bendigan en sus corazones al Señor, a Cristo, estén siempre dispuestos para dar una respuesta a quien les pida. Ok. Dice, hay que estar siempre dispuestos, o sea, preparados a dar una respuesta a quien. Exacto.
Sí, eso, defender nuestra fe. Eso es lo que nos dice a nosotros 3, 15 y 16 de Pedro. Gracias. En estos tiempos que vivimos es urgente y de vital importancia el estudiar la apologética de la mano con la Sagrada Escritura. Por eso es de que yo les pido que cada uno de ustedes pueda tener su Biblia, que todos puedan tener su Biblia y hay que leerla todos los días. Porque tiene que ir esto de la mano con la apologética. Porque si no, ¿qué van a defender ustedes? ¿Qué vamos a defender nosotros? No estamos preparados. Exacto, si no estamos preparados. Siéntate en la del Padre si quieres. Tenemos que aprender a defendernos y a defender nuestra verdad, ¿sí? Ahora cualquiera dice tener la verdad. ¿Saben qué? Escuchen esto. Existen alrededor del mundo más de 680 millones de protestantes. Personas protestantes. 680 millones. Más de 880,000 iglesitas o iglesias de diferentes denominaciones. Perdón, repita, ¿no? Más de 880,000. Imagínense. ¿Qué es lo que pasa? El protestantismo es un conjunto de sectas herejes que aparecieron en el siglo XVI, rebelándose contra la autoridad y las enseñanzas de la Santa Iglesia. ¿Cuál creen ustedes que es la Santa Iglesia? ¿Correcto? La Santa Iglesia Católica. Se llama protestantismo porque en general su espíritu es negar y protestar cuanto la Iglesia Católica enseña. ¿Ustedes no han escuchado hablar del protestantismo? Díganme, ustedes han visto por ahí en cada esquina hay una iglesita que... Vamos a tocar con protestantes y ateos, no vamos a ver protestantes. Miren, ¿qué es lo que pasa? En cada esquina que uno va, uno encuentra, dice aquí, iglesia de Dios, no sé qué, iglesia pentecostal de esto, que iglesia evangélica, no sé qué. ¿Qué es lo que sucede? Ustedes van aquí hoy y van allá mañana y al otro lado y ninguna de ellas está de acuerdo. Pero ¿qué es lo que pasa con nuestra iglesia? Y este es otro tema, pero vamos a darlo un poquito. Hoy a las 7 de la mañana celebramos la Santa Eucaristía aquí, por ejemplo. Leemos las lecturas. Al mediodía vamos a la catedral y se van a dar cuenta que es las mismas lecturas. ¿Ok? En la tarde, 7 de la noche, nos invitan a ir a otro pueblo, a otro lugar, a otra misa. Y van a escuchar que son las mismas lecturas. Eso se llama catolicidad. Significa que eso alrededor del mundo es lo mismo. Por eso es que nosotros siempre decimos que es una santa, católica y apostólica. ¿Por qué? Porque se hace lo mismo que se hacía con los apóstoles. En cambio, ¿por qué hablamos, y no es hablar mal, sino es decir, la verdad del protestantismo? Porque ellos, protestar es negar, es protestar. Eso es el trabajo del protestante. Y a ellos no les gusta que se les llame así. Entonces, ¿qué? Reniegan. Protestar. Si ellos aceptan las cosas de Jesucristo como están en la iglesia, pues no protesten y así nadie les llama protestantes. ¿Correcto? Hay que estar siempre seguros que la Santa Madre Iglesia Católica tuvo y tendrá siempre la verdad. Busquen San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6. San Juan, capítulo 14, versículo 6. ¿Ustedes tienen teléfono celular? Les permiten tener teléfono celular, ¿verdad? No, está bien, pero yo después les voy a compartir. Esto no es para que ustedes no pongan atención o se vayan, no. Pero las enseñanzas las vamos a compartir para que puedan también
buscar ustedes las citas. Después, San Juan capítulo 14. 14:6. Ajá. Capítulo 14, versículo 6. Yo pongo aquí ya. San Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino. Ok, pero venga, me lo lee aquí. Es para poder... Ok. Agarre usted esto. Yo voy buscando la otra ¿Qué es lo que dice? Partida de Jesús. No, 14:6. Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar hasta el Padre sino por mí. Ok. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ok. Por eso es que yo les repito a ustedes que hay que estar siempre seguros que la Santa Madre Iglesia Católica tuvo y tendrá siempre la verdad. ¿Sí? Bueno, pronto hablaremos de los diferentes temas que tenemos que defender. Son muchos temas. Pero vale la pena estudiar y prepararse. Porque, escuchen esto. Católico ignorante, futuro protestante. Ah, es que ustedes se lo saben. Yo realmente no sé cómo yo vengo, es que dice que a darles a ustedes se lo saben, ya pues. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que es la Sagrada Escritura, porque luego hablaremos más sobre lo que es la apologética o la defensa de la fe. Ahora hablaremos un poco sobre la lectura de las Sagradas Escrituras. ¿Saben? Apréndanse esto. San Jerónimo decía, desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Salud. ¿Cómo es que decía San Jerónimo? Desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. ¿Quieren conocer a Cristo? Todos los amados seminaristas, ¿sí? Este es el primer año, ¿no? ¿Para ustedes? ¿Segundo, tercero, cuarto? Tú estás tercero. ¿Tú? No, segundo. ¿Ustedes? ¿Segundo? ¿Cuarto? Muy bien. Cualquiera que sea el grado en que ustedes estén, hay que conocer a Cristo. Y no se trata de la pinturita que está aquí, por ejemplo. No. La palabra. ¿Ok? Ya veremos entonces el porqué de la importancia de leer las Sagradas Escrituras. Escuchen esto. Algo muy importante que no podemos dejar pasar es el saber que la Biblia, cómo utilizar la Biblia. Porque en primer lugar tiene que ser católica. Les muestro algo. Esta. ¿Qué dice aquí atrás? ¿Qué dice ahí? ¿Alcanza a leer o no? Aunque le quitaron sabiduría. Esta es una Biblia protestante. ¿Por qué la uso yo? Yo tengo católica y protestante. Porque nos toca hablarle, predicarle también a los hermanos separados. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando nosotros utilizamos solamente esa, ellos dicen, pero eso está en la Biblia de ustedes y no la de nosotros. Pues aquí está también. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, hay que saber esto. Solamente si ustedes la van a utilizar para predicar, para defender la fe con ellos, esta Biblia. Se llama Reina Valera. Esta no es la Biblia que usamos nosotros los católicos. ¿Sí? Tenemos esa versión que es Latinoamérica. Hay una que se llama Jerusalén. ¿Esa es la de Jerusalén? ¿Esa? Ajá. ¿Tiene toda Jerusalén? Ok. Hay que saber eso.
La Biblia católica tiene 73 libros. Está completa. 73 libros. La Biblia protestante tiene solamente 66 libros. Por eso es de que aquí dice, aunque le quitaron sabiduría, porque a la Biblia protestante le quitaron, dentro de esos libros le quitaron sabiduría. De los 7 libros, escuchen, se los quitaron del Antiguo Testamento. Tobías, Judith, primer libro de Macabeos, segundo libro de Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico y Baruch. Son 7 libros que le quitaron. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Quién creen ustedes que hizo la Biblia? ¿Quién creen que hizo la Biblia? Algo que tenemos que aprenderlo, saberlo, porque el día que tengamos que defender nuestra fe, el día que lleguemos a la ordenación sacerdotal, tenemos que saberlo. Dime. Cuando se de los apóstoles. Los apóstoles. Cada uno, hay escritores, pero yo no me refiero a quién la escribió. Creo que fue un papa que reunió todas las cartas y libros que confirmaban la Biblia, y entonces crearon esa Biblia. Correcto. ¿Qué era lo que tú ibas a decir? Y a decir lo mismo que él. Ajá. Eso fue un papa que reunió toda la carta, igual que lo ha hecho de los apóstoles, como mi compañero, y la reunió, entonces se juntó con el Concilio Vaticano y fueron desertada la Biblia. ¿Cómo fue así? La Biblia tal y como la conocemos fue recopilada por primera vez en la historia en el siglo III. Imagínense, antes de Cristo. No estamos hablando con 77 libros. ¿Ok? 70 sabios judíos fueron invitados por el rey Ptolomeo II a acudir a Alejandría para aportar a la famosa biblioteca la historia del pueblo de Israel, lo que nosotros le llamamos Antiguo Testamento, ¿no? Durante mucho tiempo pusieron por escrito la memoria de miles de años del pueblo de Israel, desde Adán hasta Moisés, incluyendo los libros históricos, sapienciales y proféticos. Su trabajo se tradujo del arameo y hebreo antiguos al griego. Así nació la llamada Biblia de los 70 o Alejandrina. Disculpe, esa traducción la hizo fue San Jerónimo. Ok. Vas bien. Esa también se llama Septuaginta. ¿Ok? Con 47 libros. Con 47 libros. En la que se basa el texto cristiano actual. El otro canon tenía menos libros, pues era de 39 libros y se le conocía como canon hebreo o palestinense, que es el que usan los protestantes. ¿Sí? Ahora, lo que habían respondido antes. El Papa San Dámaso I, ¿cómo se llama el Papa? San Dámaso I, empezó a reunir todos los libros y a unirlos, buscando las cartas de San Pablo y así sucesivamente. Por ejemplo, ¿dónde creen que podría haber encontrado la carta a los romanos, por ejemplo? ¿En España? En Roma. La carta a los Efesios. En Éfeso. La carta a los Corintios. En Corinto. ¿Ok? Lo que decía el otro hermano. La primera traducción de la Biblia al latín fue hecha por San Jerónimo. ¿Sí? Y se llamó la Vulgata. Eso fue en el año 383. Se llamó la Vulgata. La Biblia Vulgata tiene los 46 libros. ¿Sí?
Hay mucha historia, demasiada historia, pero vamos a empezar a estudiar las Sagradas Escrituras, que son palabra de Dios. Porque eso es lo que cuando nos dicen aquí, palabra de Dios, todos respondemos, te alabamos, Señor. ¿Sí? Bueno, el otro lector que estaba aquí para que siga buscando. San Mateo capítulo 4, versículo 4. ¿Por qué? Ahora vamos a hablar de lo que es la palabra de Dios y su importancia. Mateo capítulo 4, versículo 4. Mateo capítulo 4, versículo 4. Jesús respondió, ¿la nueva era? Aquí. Mateo capítulo 4, versículo 4. ¿Qué es lo que dice? Jesús respondió, está escrito, no solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice que sale de dónde, o sea, dice que el hombre no vive solamente de pan, sino de qué? Y de... Toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso nosotros decimos palabra de Dios. ¿Sí? Cuando se están leyendo las Sagradas Escrituras, decimos palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora yo les pregunto a ustedes algo. ¿Será que nosotros estamos bien alimentados de la palabra de Dios? Todos los días leemos por lo menos un capítulo del Nuevo Testamento. Ahora en adelante esa es la tarea. Los que ya lo están haciendo, bendito sea Dios, hay que continuar. No nos podemos detener. No nos podemos detener. ¿Por qué? Porque nos preocupamos, miren. Sí, nos preocupamos por el alimento que nos da aquí la barriguita. Pero ¿dónde está el alimento espiritual? Esa es la palabra de Dios. ¿Está bien? Yo sé que tú tienes 2 Biblias, tú le puedes compartir una al otro hermano. Ustedes, los que tienen ya su Biblia, la leen. Si todavía no ha comprado su Biblia, ¿quién no tiene un celular? ¿Verdad que todos tienen celular? ¿Sí? ¿Tú no tienes celular? Pero tienes una Biblia, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El que no tiene la Biblia por ahora, pero tiene el celular, la encuentra ahí. No, para nosotros no necesitas no buscar donde dice Reina Valera. No. Se escribe el capítulo, el versículo, el nombre del libro, Biblia Católica. Así, Biblia Católica, y lo van a buscar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros estamos así. Todos tenemos pancita, ¿sí? Tenemos barriguita. Y nos creemos fuertes corporalmente. Si a ti te doy 2 botellones de agua para que te los lleves hasta el 4º nivel, te los llevas y vas subiendo. No hay ningún problema. ¿Ok? Estás alimentado corporalmente bien. Pero ¿qué es lo que pasa cuando viene un ataque espiritual? Una enfermedad. Lo primero que hacemos es, empezamos con depre, con estrés, es 4, es 5, es 6, con todos los... ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra del Señor en Mateo 4:4? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Se dan cuenta por qué la importancia? ¿Sí? Ahora búsquenme, por favor, San Lucas, capítulo 24. 24 del 13 al 35. San Lucas, capítulo 24. ¿Alguien ha escuchado hablar de los discípulos de Emaús? ¿Sí? ¿Verdad que sí? Todos hemos escuchado hablar de
los discípulos de Emaús. 24, del 30, vamos a ponerlo, el versículo 32 por ahora. Ajá. Ok. ¿Qué dice el 32? Entonces se dijeron el uno al otro, nos sentíamos arder No, nuestro... es una pregunta. Entonces se dijeron el uno al otro, nos sentían arder nuestros corazones. Me lo está leyendo mal, porque si te das cuenta es una pregunta. La pregunta no se lee. ¿El qué? Y se dijeron unos a otros. Sí, pero es una pregunta. Léela porque estás haciendo una pregunta y te vas a dar cuenta. Entonces se dijeron el uno al otro, nos sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba la escritura. Pero dice, no, él está haciendo como una pregunta dentro de ellos. 30 y, ¿qué dijimos? 32. 32. Entonces se dijeron el uno al otro. Tiene un signo de interrogación. Sí. Dice, ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? ¿Te das cuenta que tiene otro sentido? Sí, porque si tú dices sin los signos de interrogación, es una afirmación, no es una pregunta. Entonces diría, no ardía nuestro corazón, pero está haciendo una pregunta. Entonces, ¿qué es lo que dice? No ardía nuestro corazón cuando Él nos explicaba las escrituras. ¿Y qué son las escrituras? La palabra. Palabra de Dios, la palabra de Dios. ¿Qué es lo que significa? Que al leer las Sagradas Escrituras a nosotros nos tiene que arder el corazón. Cuando ustedes lo hagan, pónganse en eso y se van a dar cuenta cómo nos habla el Señor a nosotros. Dice que ardía, ¿qué? El corazón. ¿Ven cómo el Señor Jesucristo dice que les explicaba a ellos las Escrituras? ¿Sí? Les explicaba las Escrituras. Perdón. ¿Entendido? Sí, para ver dónde. Aquí. De inmediato se levantaron. No, espera. Esto es ya después de la. Eso te voy a poner aquí. Mira. En el 25. Del 26 en adelante. No tenía que ser así, y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria. 27. Y le interpretó lo que se decía de él en todas las escrituras. Él mismo, Jesucristo, a su lado de ellos, les explicaba lo que decían las Escrituras. Y ahí dice, ¿desde dónde? ¿Qué sigue? ¿Les explicaban las Escrituras? Comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Al llegar cerca del pueblo. Ok, digámosle. El mismo Jesucristo les explicaba las Escrituras. Por eso es que después, si te dan cuenta, decía que a ellos les ardía el corazón. Porque les explicaba las Escrituras. A nosotros también nos tendría que arder el corazón al leer las Escrituras. Búsqueme San Pablo, carta a los Romanos 10:17. El que tenga el celular ahorita no puede buscar. Me imagino que no tenemos wifi. No tenemos wifi aquí. Romanos 10:17. Nosotros tenemos que, vuelvo y repito, mantenernos con la Sagrada Escritura. Tenemos que, Romanos 10:17, tenemos que mantenernos todos los días. Aunque digamos que la escuchamos todos los días cuando vamos a misa,
nosotros tendríamos que leerla personalmente. ¿Qué dice San Pablo en Romanos 10:17? Escuchen. Así pues, la fe nace de una proclamación, y lo que se proclama es el mensaje cristiano. ¿Y cuál será el mensaje cristiano? La palabra de Dios. El mensaje cristiano. ¿O este es un mensaje de otra cosa, lo que hay? No, la palabra de Dios. ¿Ah? Segunda de Timoteo 3:14. Segunda de Timoteo 3:14. Porque en San Pablo nos estaba diciendo en la carta a los romanos que la fe proviene del oír. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros no leemos la Sagrada Escritura, si no escuchamos la Sagrada Escritura, nunca vamos a tener fe. La fe proviene del oír, y el oír de la predicación de la palabra de Jesucristo. Esa es la fe. Ven aquí, me lee 2 Timoteo 3:14. ¿Qué es lo que dice? Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Ajá. ¿Que desde dónde? ¿Desde cuándo? Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Díganme ustedes si desde que ustedes estaban pequeñitos no han escuchado las Sagradas Escrituras. ¿Por qué es que ustedes están aquí? ¿Por qué es que ustedes llegaron aquí? No fue porque el año pasado alguien vino y les puso un arma para que ustedes vinieran. No. ¿Por qué? Porque desde que estaban pequeños escucharon la predicación, escucharon la Escritura, la palabra de Dios. ¿Y qué ha hecho eso? Crear en ustedes la fe. Por eso que San Pablo lo decía, la fe proviene de la predicación, del oír la predicación de la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que dice la 2 Timoteo 3:14? Permanecer firme en lo que se te enseñó. ¿Sí? Lo que se te enseñó desde la niñez. Desde la niñez tendríamos nosotros que aprender las Sagradas Escrituras. Pero ¿saben qué? Nunca es tarde para aprender las Sagradas Escrituras. Nunca es tarde. No les voy a preguntar la edad a ustedes. Me imagino que casi todos. Aquí no hay viejitos. Pero nunca es tarde. Dice que cuando Jesucristo contó esta parábola de los que fueron a trabajar, a uno los llamó en la mañana, a otros al mediodía, a otros llamó en la tarde, y a todos les dio su merecido, su paga, un denario como habían quedado. Pero a los que fueron en la mañana, que trabajaron el día completo, ¿les pagó más de los que trabajaron en la tarde o les pagaría lo mismo? ¿Qué dice la Sagrada Escritura? Lo mismo. ¿Qué significa? Que si ustedes cuando estaban pequeñitos no estudiaron la Sagrada Escritura, no escucharon de ella, llegaron a los 15, a los 20, todavía pueden estudiar la Sagrada Escritura. Todavía pueden, porque el Señor da esa oportunidad de hacerlo. ¿Sí? Nosotros deberíamos creer en la palabra de Jesús. Deberíamos creer. Así como Pedro, cuando le creyó a Jesús, cuando él le dijo, ven. Y él por su palabra caminó sobre las aguas. Me van a buscar esa cita. San Mateo capítulo 14. Les estoy dando las citas porque ustedes la van a venir a leer ya después tranquilamente
San Mateo capítulo 14, del 28 al 29. ¿Alguien me puede decir la hora, por favor? 5:38. Ok, gracias, hermano. 14. San Mateo, ¿qué le dije? 14, 28 al 29. Ok. Pedro contestó, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti, caminando sobre el agua. Jesús le dijo, ven, Pedro. Pedro bajó de la barca y empezó a caminar. ¿Por qué fue que Pedro empezó a caminar? ¿Qué fue lo que Pedro escuchó? ¿Qué le dijo el Señor? Esa era la palabra de Jesús. Él le dijo, ven Pedro, ven, camina. Y por esa palabra de él creyó y empezó a caminar. Aunque después se hundió, porque dejó de ver en donde estaba Cristo. ¿Se dan cuenta la importancia de escuchar la palabra? Pedro creyó. ¿Por qué? Porque escuchó la palabra. Él le creyó al Señor. Creyó por la palabra. Ahora, búsquenme también 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16. Nosotros tenemos que aprender a escuchar la palabra de Dios. Se los digo así, 2 de Timoteo 3:16. Muchas veces nosotros queremos escuchar la palabra de Dios, pero queremos escuchar que Él nos hable así. Y diga, Daniel, haz tal cosa. Pero no va a ser así. Dichoso aquel que puede escuchar así la voz del Señor que le habla y le dice que hay que hacer tal cosa. Pero más dichoso el que viene y lee la Sagrada Escritura, porque ahí el Señor le va a hablar. 3:16. Sin lugar a duda, 3:16. sí, 3:16. Sin lugar a duda, es grande el misterio de la bondad. Él se ha manifestado en la carne, rehabilitado por Esa es primera Timoteo, segunda Timoteo. Toda Ajá. escritura ha sido inspirada por Segunda Dios Timoteo. y es útil Okay, para 3:16. enseñar, para persuadir, para 3:16. corregir, para educar en la justicia. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, recibir, corregir y guiar en el bien. ¿Para qué dice que es la Sagrada Escritura? Ustedes tienen una memoria muy, muy grande. Para corregir, guiar Ujú. y hacer el bien. Y para enseñar. Para enseñar. Quiero que le pongan énfasis a esto, que le pongan atención a esto. Escúchenos, nosotros no tenemos que esperar hasta llegar a nuestra ordenación sacerdotal, hasta llegar a graduarnos de teólogos, a graduarnos de doctores, para empezar a enseñar. Desde ya ustedes pueden empezar. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? En sus vacaciones, en su día libre, ustedes empiezan, por ejemplo, me imagino que alguien conoce en algún campo, en algún lugar, a un niño que no pueda ir a la escuela, por ejemplo. Ustedes van a esperar hasta graduarse un día y que les den un trabajo en el seminario, o en la escuela, o en el colegio, para ir a enseñarle a ese niño. ¿Van a esperar hasta entonces?
Pueden empezar desde ahora. Imagínense en qué grado están ustedes ya. Ustedes saben claramente leer y escribir. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Lo que aprendemos hoy lo tenemos que enseñar. Si ustedes saben las vocales A, E, I, O, U, el abecedario empiezan A, B. Si ustedes lo saben ya, imagínense cosa tan mínima. Pero hay un niño allá que no lo sabe. Él no puede ir a la escuela. No tienen ustedes por qué esperar a llegar a ser profesores, maestros, para venirle a enseñar a un niño. Desde ya lo van a empezar. Con la Sagrada Escritura. ¿Por qué creen ustedes de que tenemos realmente una pobreza en muchas personas dentro de nuestra Iglesia Católica? Escúchenlo. Cuando me refiero a pobreza, estamos hablando de pobreza espiritual, pobreza de conocimiento, ignorancia, que no es una mala palabra ni es para ofender a nadie, ignorancia, ignorar algo de las Sagradas Escrituras, porque no se ha enseñado. No nos tomamos el tiempo de leer las Sagradas Escrituras. Cuando lo hacemos, ¿qué es lo que hacemos? Aprendemos, nos llenamos, y el día de mañana, no entre 10 años, no. Mañana podemos ir y enseñárselo a aquel que no sabe. ¿Y por qué hablamos que esto va unido a la Sagrada Escritura con la apologética? Porque ustedes se preparan leyendo las Sagradas Escrituras y ustedes se encuentran allá afuera a una persona con otra religión, un protestante, un hermano separado, que le va a decir a usted, usted que ha se metido en esa, y le nombran que la Babilonia, que la gran ramera. Cuando ustedes escuchan eso, ustedes dicen que la iglesia es eso. Pero si ustedes conocen la Sagrada Escritura, usted le va a decir, dígame en dónde en la Biblia dice eso. ¿Por qué? Porque ustedes ya lo saben. Cuando ustedes van y buscan en la Sagrada Escritura, en ningún lugar van a encontrar donde diga que la Iglesia Católica es la gran ramera, la Babilonia. No. Pero eso ellos lo están haciendo para que ustedes dejen de estar en la Iglesia de Cristo y se vengan, se salgan. ¿Cómo es posible? Entonces, ¿qué pasa si no leemos la Sagrada Escritura? Vienen y dicen, el Papa es la bestia. Y ustedes dicen, el Papa, pero si el Papa él es el sucesor de San Pedro, él es el vicario de Cristo, él es el que dirige la iglesia. No, él es la bestia, lo que está anunciado. Y le meten todo eso. Y ustedes dicen, ¿y entonces yo qué estoy haciendo metido aquí en esta iglesia? Y le dicen, véngase conmigo, que aquí tenemos la verdad, aquí lo tenemos todo. Sí dicen ustedes y dejan la Iglesia Católica, sin saber que eso es un pecado que se llama apostasía. Y apostasía es renegar de nuestra fe. Y es un pecado como venir y matar a alguien, pero la gente no lo sabe. Y es tiempo de saberlo e ir a enseñárselo. ¿Sí? Cuando una persona, un hermano separado viene y le dice a usted que ya ha estudiado la Sagrada Escritura, una cosa así, una aberración así, le dicen, no se confiese con un hombre pecador como usted. Hay que ir directamente a confesarse con Dios. Y cuando usted escucha eso, si usted sabe de la Sagrada Escritura, ¿qué es lo que va a decir? Dígame en dónde ahí en la Sagrada Escritura dice eso. Pero como usted sabe que eso no existe ahí, entonces usted va y lee lo que usted aprendió de la Sagrada Escritura. Pero si no ha leído la Sagrada Escritura, se va con ellos. Y así se están llevando a mucha gente. Por eso la frase que ustedes mismos repitieron, católico e ignorante, futuro protestante.
¿sí? Ignorante no es malo. Significa que uno ignora, que uno no sabe algo. ¿Ok? Protestante es que protesta todo el tiempo. Nosotros decimos que aquí, en el altar, en el momento de la transustanciación, ese pan se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y el protestante dice, no, eso es una galletita, eso es un símbolo. ¿Eso está haciendo qué? Protestar en contra de la verdad. Pero se le llama protestante. Protestando, ¿sí? Eso es un símbolo. Eso es lo que le dicen. Y saben que hay un pecado grande. Si no me equivoco, son los testigos de Jehová, que ellos dicen que eso es el diablo, para ofender así a Cristo. Así que esto de lo que se trata es de que nosotros podamos abrir los ojos, podamos estar atentos, porque saben que es lamentable y triste, que hay incluso sacerdotes que han dejado la Iglesia Católica por irse a una secta protestante. Sacerdotes, pero ¿saben? ¿Y por qué creen ustedes que han dejado la Iglesia? Por ignorancia. Porque viene el enemigo. ¿Y quién es el enemigo? ¿Cómo le llamamos al enemigo? ¿Verdad que nadie quiere mencionar ese nombre? ¿Ah? Viene él y, como dice en la Sagrada Escritura, le arrebata esa palabra de Dios, hasta incluso el que está, entre comillas, preparado. Por eso es de que ahora la tarea mía en este caso es venir, y ustedes que están comenzando, para los que ya van más adelantados, como por ejemplo Ángelo, ok, hay que prepararnos, hay que saber defendernos, hay que enseñarle. Si no, dice que nadie da lo que no tiene, ¿no? Nadie da lo que no tiene. ¿Qué es lo que pasa? El momento llegó, hemos estudiado por 10, 12 años, llega el momento de la ordenación, todo lindo. Pero en la calle se acerca uno, entre comillas, pastor, porque piensen en esto, los verdaderos pastores son los sacerdotes, los obispos, ¿sí? Afuera, los que se hacen llamar pastores no son pastores. Ellos se autonombran pastores porque ellos lo que hacen es guiar su rebaño que ellos tienen ahí, por eso se llaman así, pero no son pastores. El pastor es el que se le ha impuesto las manos, el sacerdote, el obispo, el verdadero pastor. Después de ordenado el sacerdote, ¿qué es lo que sucede? Viene un pastor, por ejemplo, y él viene a atacarnos. ¿Y qué pasa si nosotros, ya estando, ustedes en este caso, ordenados, no saben defenderse? No tienen una respuesta. ¿Para qué fueron los 12, 14 años de preparación, los 10 años, lo que sea? ¿Verdad que como que no cuadra la cosa? Por eso es de que tenemos que, desde ahora, prepararnos, especialmente con las Sagradas Escrituras. ¿Y qué pasó? ¿Nos quedamos sin luz? Pero saben que aquí tenemos la verdadera luz. La verdadera luz. Decíamos que en 2 Timoteo 3:16, toda escritura inspirada por Dios es propia para enseñar. ¿Sí? Toda la Sagrada Escritura nos sirve para enseñar. Pregunto, ¿quieren ustedes un día enseñar con la palabra de Dios? ¿Quieren enseñar con la palabra de Dios o no quieren enseñar con la palabra de Dios? Porque si estamos en el seminario y estamos en
el llamado que el Señor ha hecho para poder servirle a Él, ¿cómo es que un día no vamos a predicar con la palabra de Dios? Entonces, estamos perdiendo el tiempo. Tenemos que aprender. Mantengan ese pasaje que hemos leído, 2 Timoteo 3:16. ¿Queremos predicar después o ya la palabra de Dios? Sí, ¿verdad? Sí, con ese mismo ánimo. ¿Por qué? Porque la Sagrada Escritura, toda la Escritura inspirada, dice que es buena para enseñar. San Juan 8:47. ¿Qué dice San Juan 8:47? Dice que el que es de Dios escucha la palabra de Dios. El que es de Dios escucha la palabra de Dios. Juan 8:47. ¿Lo tienes? Juan 8:47. ¿Lo tienes? ¿Quién tiene 8:47? Tú. San Juan 8:47. Aquí. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. ¿Y el que no es de Dios? Por esto no las oigan ustedes, porque no son de Dios. Repítelo. Por esto no las oigan ustedes, porque no son de Dios. Imagínense que el Señor venga y nos diga a nosotros lo contrario, lo que está ahí. Ustedes no son de Dios porque no escuchan la palabra de Dios. ¿Quién de ustedes saltaría de la alegría porque no es de Dios? Juan 8:47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye o escucha. Pero el que no es de Dios dice que no escucha las palabras de Dios. ¡Wow! ¿Y saben qué? Estén preparados porque esa cita así se la saben los hermanos protestantes, los hermanos separados. Ellos se la saben y le dicen a ustedes, hermanito, aquí le traigo la palabra de Dios. Y usted le dice, no, espérese. No tengo tiempo porque tengo que ir a ayudar a mi papá. ¿Y qué es lo primero que le dice? San Juan 8:47 dice que el que no escucha la palabra de Dios no es de Dios. Entonces ustedes se quedan. Ellos lo están haciendo, utilizando eso para atrapar. Hay que saber que es para nosotros, sí, pero no nos podemos dejar manipular. Al contrario, la Sagrada Escritura es tan clara, pero ellos son los que no quieren escuchar la palabra de Dios. Y ustedes me van a decir, pero si ellos dicen que todos los días la leen, se aprenden todas las citas. ¿No? Ajá. Una cosa es leer lo que dice ahí y otra cosa es entender lo que dice. Si el Señor dijo, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Clarito, ¿no? Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Si Él lo dice así, Él viene y dice, el protestante viene y dice, ahí no quiere decir que Él sea. ¿Cómo que no quiere decir? Por eso nosotros no solamente se trata de leerla y que se quede, no. Escudriñar las Escrituras. Escudriñarla. Si yo no entiendo esto hoy, yo cuando les digo a las personas que lean la Sagrada Escritura, les digo, antes de empezar a leer la Sagrada Escritura, póngase en un momento de oración y pídale al Espíritu Santo que le dé el don de sabiduría y el entendimiento. Saben que nosotros no podemos interpretar la Sagrada Escritura a nuestra manera, no. Y ese es el otro problema que tienen ellos, que ellos la interpretan como ellos quieren. ¿Qué hora tienen? Disculpen.
¿Así? Ok. Decía que el que es de Dios, bueno, pero ustedes, ¿de quiénes se consideran ustedes? ¿Cómo dijiste? Adiós. De Dios, ¿sí? ¿Qué es lo que significa entonces? Que si somos de Dios, tenemos que escuchar la palabra de Dios. Por eso es que hablamos de la importancia de estudiar las Sagradas Escrituras. Porque si la gente no se prepara, ¿saben qué? Ya lo dijimos, es fácil de que se lo lleven a uno y lo saquen. Ustedes pueden estar en el quinto, en el sexto, en el octavo año, estar en el seminario. Pero si están en el seminario llevando teología, filosofía, están llevando todas las materias que quieran, pero no están estudiando las Sagradas Escrituras, perdidos. Les voy a decir algo. Ustedes estudian geografía, ¿ok? Tienen el mapa, República Dominicana, tienen el del país que sea. Y ustedes dicen, en el norte está ustedes le dicen provincia, ¿no? Tal provincia, el sur está esta, en el este esta provincia, en el oeste está la otra provincia. Ustedes se lo aprenden así. ¿Ok? Nos podemos aprender de memoria la Sagrada Escritura. ¿Ok? De memoria. Pero ¿la ponemos en práctica? ¿Le entendemos? El Espíritu Santo es el que viene a darnos eso. Cuando ustedes tienen el mapa y ustedes dicen, allá está, ok. Bueno, me lo aprendí de memoria. Ahora, ¿tu nombre cuál es? Edwin. Edwin, aquí está la llave. Toma el auto que esté afuera y llega, por favor, a dejarme 10 Biblias. Vas a ir para la Basílica de Nuestra Señora Altagracia en Higüey. Y él se queda, pero ¿y cómo va a llegar? No, pues que tú sabes, ya te lo sabes de memoria el país. Lo sabe, pero en el mapa, solo como se lo estudió. ¿Ok? ¿Y qué es lo que va a necesitar para llegar allá? ¿Qué va a necesitar él? ¿Ir a agarrar el mapa y ponerse a verlo? ¿O qué va a necesitar? Un GPS. El Espíritu Santo, nuestro GPS. Amén, amén. El Espíritu Santo, nuestro GPS, que es el que nos va a nosotros a iluminar. Porque puedes pasarte leyendo la Biblia todos los días. Y sí, hay que leerla. Pero si la leemos como un libro de cuentos, nos la vamos a aprender de memoria. Pero por más que la sepamos de memoria, no vamos a entender nada. No vamos a saber que esa es la palabra de Dios. ¿Sí? Muy bonito saber de geografía. Muy bonito venir y que aquí en una pizarra nos escriban, nos dibujen un avión y nos dibujen ahí todo bonito y ya el día de mañana te digan, ok, tú te llevas el avión de aquí para Miami, por ejemplo. Ay, ¿cómo? Tú te lo aprendiste todo lo que estaba aquí, pero ¿y la práctica? ¿Sí? Por eso es de suma importancia no solamente leer, pedirle al Espíritu Santo que Él sea el que nos ilumine, ¿sí? E insistirle al Espíritu Santo. Porque un sacerdote que cuenta su historia, imagínense esto, él no estudió, no le dieron una clase de Biblia cuando estaba en el seminario. Cuando él iban a ordenarlo, él dijo, necesito que me den un año, que yo necesito salir del seminario. ¿No te vas a ordenar? Sí, pero necesito que me den un año porque necesito ir a estudiar la Sagrada Escritura. Y se fue por un año para afuera. Empezó a estudiar. ¿Saben qué?
Nada se le quedaba, nada se le metía, no entendía nada. Y él todo el tiempo, pero pidiéndole al Espíritu Santo que le ayudara. Él no dejó. Insistió. Y llegó el día en el que él viene y abre la Biblia y empieza nuevamente a leer lo mismo que había leído por muchas veces. Y empezó a comprender lo que decían las Sagradas Escrituras. Y de ahí hasta el día de hoy, él está trabajando en todas partes del mundo con la palabra de Dios bien explicada. ¿Y saben qué? Uno de mis mejores maestros, el padre Luis Toro. Después de eso, él ya regresó para poder que lo ordenaran y ya lo mandaran. Pero ¿qué fue lo que pasó? Él mismo lo dice. En una procesión que iban, llegaron al sacerdote los protestantes a atacarle. ¿Qué quiera eso de las procesiones y que todo? Y dice que el sacerdote no dijo nada. Y él esperaba que se defendiera, que defendiera nuestra fe y no lo hizo. Y él dijo, no puede ser, esto no se puede quedar así. Necesitamos aprender a defender nuestra fe. Y de eso es lo que se trata la apologética. No es venir e ir cuando están esta gente con sus ruidos, sus bullas ahí, la secta protestante, ir allá a meterse uno, ir a desconectarles el micrófono o decirles barbaridades. No, no se trata de eso. Tenemos que defender nuestra fe, defender a Cristo. Si ellos dicen que para lo que nosotros es la Eucaristía, el cuerpo y sangre de Cristo, y ellos vienen y le dicen que ese es el diablo, por el amor de Dios, ¿cómo nos vamos a quedar callados nosotros? ¿Cómo nos vamos a quedar callados? No. Eso es la defensa de nuestra fe. Pero por eso va de la mano con las Sagradas Escrituras. Eso es lo que estábamos hablando. Tiene que ir de la mano de las Sagradas Escrituras. Les voy a contar algo. Esto me sucedió en Estados Unidos. Yo me subí a mi camioneta con mis niñas. Cuando veo por el retrovisor, estaba a punto de salir. Cuando me tocaron el cristal, el vidrio de la ventanilla de la camioneta, y yo lo bajo, y es una persona que trae como un periódico en la mano. Y me dice, hermanito, dígame, mire, aquí le dejo este periódico y lo invito para que vaya a nuestra iglesia. Y empezó a hablarme. Y yo le digo, pero, ¿iglesia? ¿Qué iglesia? Nosotros somos la iglesia de Dios del no sé qué, algo dijo ahí, ¿ok? Entonces, escúchenme esto. Yo le dije a él, usted me está diciendo que esa es la iglesia de Dios. Sí, hermano. Y le dije, dígame en dónde en la Sagrada Escritura aparece eso. Y me empezó a dar una cita, así le dije, ¿sabe qué? Eso no es así. Y yo le dije, ¿usted ha escuchado hablar de San Mateo capítulo 16, versículo 18? ¿Qué dice ahí? Porque tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Usted me está diciendo a mí que esa iglesia es. Me esquivó y me salió con otra cosa. Me dijo que me sacó algo más, que no lo recuerdo exactamente, pero fueron varios temas dentro de lo mismo, que en el final yo le dije a él, mire, y dígame quién es su pastor, el pastor de esa iglesia. Y me dice, yo soy el pastor.
Cuando él dice, yo soy el pastor, yo le dije, y dígame usted, ¿quién lo nombró pastor a usted? Pues mire que en la comunidad, ahí unos nombran lo nombran a uno, y empezó a darme todo eso. Y yo le dije, empecé a explicarle yo a él cuál era el verdadero pastor y todo eso. Y en el final me dijo, me tengo que ir. Y se fue. ¿Por qué? Porque yo tenía cómo defender nuestra fe. Pero si uno no tiene cómo defender la fe, si uno no puede, ¿qué es lo que hace uno? Decirle sí, 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 amén, amén, amén a todo. Y nosotros no le podemos decir amén a todo. Tienen que saber eso, no le podemos decir amén a todo. ¿Qué hora tienes? Porque estamos controlando el tiempo, porque tenemos que ir para otro lado. Las 6:09. Ok, entonces les voy a dar otras citas bíblicas. En San Juan capítulo, les voy a dar, estos son más de la palabra de la Sagrada Escritura. San Juan capítulo 1, del versículo 1 al 5. Vean acá, ¿qué es lo que dice ahí? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ok, perdón, que el hermano habló. San Juan capítulo 1, versículo 1 al 5. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ok, la otra, la que tú tienes, ¿qué es lo que dice? En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba ante Dios. ¿Y el verbo, entre paréntesis, qué tiene? La palabra. En el principio era el verbo, que es la palabra. Ajá. En el principio era el verbo, o sea, la palabra. En el principio era el Verbo, que era la palabra. Ajá. Y el Verbo estaba ante Dios. Y el Verbo era Dios. Él estaba ante Dios en el principio. Ajá. Por él se hizo todo y nada llegó a ser sin él. Lo que fue hecho tenía vida en él. Y para los hombres la vida era la luz. La luz brilla en la tiniebla. La tiniebla no lo impidieron. Ahora tú, búscame Génesis 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Ok, no la pierdas porque él que me esa otra. San Juan 1:1 era. En San Juan 1:1, ¿cómo decía? En el principio, ¿qué era? El verbo, o sea, la palabra. Y dice que por la palabra se hizo todo, todas las cosas. Y sin la palabra no se hizo. ¿Y qué palabra sería? ¿La palabra de quién? La palabra de Dios. Jesucristo, dice la Sagrada Escritura, es el verbo encarnado. Esa palabra. Él fue desde un principio. Existía, Él era desde un principio. Dios. ¿Y qué es lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 1? Perdón, tú. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Se dan cuenta que San Juan, qué es lo que dice? En el principio era el Verbo. ¿Qué palabras, las dos primeras palabras? ¿O tres palabras? En el principio era el Verbo. En el principio. ¿Y ahí qué es? En el principio creó Dios. En el principio. Génesis y Juan. En el principio. No lo tienes, mira cómo está la palabra. Sí, es lo mismo, hermano. En el principio, ¿ok? ¿Qué dice que pasó? Creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz.
Ahora que dice el 6, versículo 6. Luego dijo Dios, ¿Cómo dice? luego dijo Dios, Luego dijo Dios. Ahora que dice el versículo 9. dijo también Dios. Escuchen esto. Dijo también Dios. ¿Qué es lo que dice el versículo 11? Después dijo Dios. Dijo Dios. Dijo Dios. Y ahí vamos escuchando que dijo Dios, hágase. Dijo Dios, hágase. ¿Qué es decir? ¿Qué es? Decimos, ¿qué es lo que decimos nosotros? Palabras. Esa era la palabra de Él. La palabra de Él. ¿Y por qué entonces en San Juan dice? La palabra se hizo carne. Al principio ya existía la palabra. La palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Y al principio ella estaba junto a Dios. Todo fue hecho por ella y sin ella no se hizo nada. ¿Ok? Todo fue hecho por esa palabra y sin esa palabra no se hizo nada. ¿Y qué es lo que dice el Génesis? Dijo Dios, la palabra de Él. ¿Sí? Búscame San Lucas 1:38. ¿Por qué les estoy dando las citas bíblicas así? Porque estamos hablando de la palabra de Dios. San Lucas 1:38. San Lucas 1:38. Ya. María dijo, aquí está la esclava del Señor, que me suceda como tú dices. Y el ángel la dejó. Ok. San Lucas 1:38, hay diferentes versiones, pero dice que María, la Virgen María dijo, hágase en mí según... ¿La palabra de quién era? Oh, bendito sea Dios. Hágase en mí según tu palabra o según lo que has dicho. Ella escuchó la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Palabra de Dios. Ahora por eso vengo y les vuelvo a preguntar, ustedes que están aquí, donde se están preparando, ustedes dijeron sí, como lo dijo la Virgen María, pero ustedes no se dieron cuenta que ustedes dijeron, hágase en mí según tu palabra. ¿Y qué era lo que decía la palabra? El llamado que ustedes tienen, el llamado de servicio, el llamado de llegar al sacerdocio. Ese es el mismo llamado que recibió la Virgen María para poder llevar a Cristo, traerlo, presentarlo al mundo. ¿Sabían que ella es la primera cristiana? Porque ella trajo a Cristo, lo presentó. Cuando uno dice, hágase en mí según tu palabra, ¿qué significa? Lo que el Señor me mande a hacer, yo lo tengo que hacer. ¿Sí? En las bodas de Caná, eso no lo buscan ustedes en casa. O si tienen San Juan, es San Juan capítulo 2. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando la Virgen María fue invitada a la boda y también estaban Jesús con los apóstoles. Se terminó el vino y ella viene y dice, Primer signo, una boda en Caná. 3 días después hubo una boda en Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba invitada. También lo estaban Jesús y sus discípulos. Se le acabó el vino y entonces la madre de Jesús le dijo, ¿no le queda vino? Jesús le respondió, mujer, no te intervenga en mi vida. Mi hora aún no ha llegado. La madre de Jesús dijo entonces, a lo que estaban sirviendo. Le dijo entonces a los que estaban sirviendo, hagan lo que él les diga. ¿qué fue lo que dijo? Hagan lo que él les diga. Hagan lo que Él les diga.
Tienen que hacer lo que dice la palabra de Él. Si el Señor a ti te llamó para que vinieras a servirle a Él, ustedes ya respondieron. Ahora lo que viene es continuar y enfrentar cualquier obstáculo que venga en el camino. Porque ahora ustedes van a tener tentaciones. Porque ahora ustedes podrán ver hasta la niñita, aquella feita que estaba de compañera en la escuela, ustedes la van a ver lindísima. Empieza la primera tentación. Si el Señor eligió a la Virgen María, nuestro Padre eligió a la Virgen María para que trajera al Salvador del mundo, y ella dijo, sí, hágase en mí según tu palabra. Ella no se hizo para atrás después. Ella no se fue para atrás y dijo, bueno, yo ya le dije que sí, pero de ahora en adelante mejor voy a agarrar otro camino. No. Siguió sin importar todo lo que iba a pasar en el camino. ¿Acaso no tuvo que recién nacido el niño salir corriendo con José, San José, y llevar a esconder al niño porque Herodes quería matarlo? No le tocó correr a Egipto, le tocó ir aquí, allá, a todos lados. Cada uno de ustedes tiene un hogar, una casa, la que ustedes dejaron allá para venir aquí. Pero ustedes les puedo asegurar que no han tenido que andar de aquí para allá, de allá para acá, una vez por mes, cambiándose de casa, padeciendo eso. No, a ella sí le tocó. Entonces, nosotros no sabemos qué es lo que viene todavía que tenemos que enfrentar en el camino. Pero, por la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué es lo que hizo Pedro? Porque el Señor le dijo, ven. Empezó a caminar sobre las aguas. ¿Quién camina sobre las aguas? ¿Puedes tú caminar en las aguas? ¿Verdad que en las aguas no se camina? ¿Y entonces por qué Pedro caminó? Porque estaba escuchando la palabra de Dios. Escuchó y creyó. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos también que escuchar la palabra de Dios y creer. Pero hay algo muy importante. San Juan también dice que hay que examinar los espíritus. Porque hay muchos de los hermanos separados que se han salido de la Iglesia Católica porque dice que tuvieron un sueño o una revelación. Que un ángel les vino a decir que tenían que dejar esa iglesia porque era una iglesia pervertida y que tenían que fundar su propia iglesia. Y la dejaron y se fueron. No probaron los espíritus. Porque el espíritu de verdad, el espíritu de Dios, no te va a decir, deja esto y funda esta, no. Preparémonos bien con las Sagradas Escrituras. Hágase en mí según tu palabra. Pedro caminó sobre las aguas. ¿Por qué? Porque él escuchó y creyó también. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 2. Hechos 6, 2. Yeah. Los 12 convocaron a todos los discípulos y le dijeron, no está bien que nosotros dejemos de anunciar la palabra de Dios para dedicarnos al servicio de la mesa. Léelo así más claro y despacio. No es bien. No está bien que nosotros dejemos de anunciar la palabra de Dios para dedicarnos al servicio de la mesa. En otras versiones dice, no está correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios. No está correcto. Imagínense que todo eso está escrito, está en la Biblia, lo tenemos ahí. Dice, no está correcto que descuidemos la palabra de Dios. Antes teníamos una Biblia en casa.
ahí sobre la mesa y se llenaba de polvo. Y nosotros no podíamos tocar esa Biblia. Porque según la creencia era que solamente alguien demasiado preparado o alguien, un adulto que estuviera más estudiado, podía leer la Sagrada Escritura. ¿Y saben qué? No es así. El problema ha sido de que cuando nosotros no sabemos y no entendemos la Sagrada Escritura, hay muchos que han agarrado otro camino, han malinterpretado. Por eso era que antes se decía que no cualquiera podía venir y leerla por su propia cuenta. ¿Y qué pasó cuando vino Martín Lutero en el año 1517? Él era un sacerdote de la Iglesia Católica. Pero él se rebeló contra la Iglesia. De ahí es donde salió el protestantismo, porque él creó la Reforma Protestante. ¿Qué dijo él? Cada quien agarre la Biblia, léala e interprétala como quiera. Por eso es que todos los protestantes hacen lo mismo. Entonces nosotros tenemos que estudiar la Sagrada Escritura. Si hay algo que yo no entiendo, ¿qué es lo que hago? Voy con el sacerdote, voy con el que tiene más conocimiento y le pregunto, ¿ok? Dijimos en un principio que leemos la Sagrada Escritura primero clamando al Espíritu Santo. No es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios. Búscame en Lucas capítulo 5, versículo 5. San Lucas capítulo 5, versículo 5. Entonces nosotros nos preparamos con la Sagrada Escritura, estudiamos la Sagrada Escritura, porque mañana mismo, ustedes empezarán también a enseñarla. Lucas 5:5. Se los digo por qué mañana. Por lo que les dije en un principio. No tenemos que esperar 10 años, 12 años, hasta graduarnos, hasta ordenarnos, para empezar a enseñarlo. No. Si tú te puedes aprender, te aprendes, por ejemplo, San Mateo 16, 18. San Mateo capítulo 16, versículo 18. Porque tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Si ustedes aprenden eso, wow, ya te tienes una cita bíblica. ¿Sí? Seguimos. Miren que yo, cuando estaba pequeño, escuchaba de la palabra de Dios, pero no fue que me la vinieron y me la pusieron y me la dieron, así para que yo me la aprendiera, no. Pero ¿qué era lo que pasaba? Mi papá se iba a los retiros, a las convivencias, y él regresaba con una cita bíblica, como repitiéndola, y ¿saben qué hacía él? La decía en voz alta, yo me la aprendía. Me recuerdo claramente Apocalipsis 3:20, mi papá repitiéndola, y estaba pequeño. ¿Qué es lo primero que uno aprende cuando empieza a hablar? A decir una gran mala palabra, a decir cosas que no son buenas. Si lo primero que uno empezara a decir es cosas que le enseñan a uno de la Sagrada Escritura, imagínense qué bonito como fuera. Y ahí realmente nos ganan a nosotros, nos ganan los protestantes, porque ellos desde los niños pequeñitos ya tienen que su estudio bíblico, que su escuelita de Biblia y que no sé qué, y ellos les van metiendo todo eso, lamentablemente, erróneamente. ¿Qué es lo que dice 5:5 de San Lucas? Estaba Jesús en cierta ocasión a la orilla del lago de Genesaret, y de repente se juntó un gentío para oír la palabra de Dios. Vio entonces 2 barcas a la orilla del lago. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que la separara un poco de la tierra. Se sentó
y enseñaba a la gente. Eso es San Lucas, ¿qué? San Lucas 5:5. Léeme del 4. Del 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: Rema hacia adentro del lago y echen las redes para pescar. Simón respondió: Maestro, estuvimos toda la noche intentando pescar sin conseguir nada, pero solo porque tú lo dices, echaré las redes. ¿Qué era lo que estaban haciendo? Los pescadores que estaban haciendo, ¿qué dice que estaban haciendo toda la noche? ¿Y cuántos peces dice que habían sacado? Nada. No habían sacado nada. Hay otra versión que dice, y por tu palabra echaré la red. ¿Por qué? ¿Por la palabra de quién? Mi amigo, pues, el padre hizo esta dinámica y la voy a hacer yo. ¿Sí? Cierra la Biblia, ciérrala. Ponla ahí. Agárrala ahora. Póntela así, aquí encima de la cabeza. Así. Sí. Muy bien. Ahora ponla otra vez ahí. Ahora ponla otra vez ahí. Bájale la ponla así. Ahora da una vuelta así y la vuelves a agarrar. Agárrala. ¿Por qué hizo él eso? Porque tú me lo pidió. Por mi palabra. Yo no soy Jesucristo. Ahora imagínense a Jesucristo diciéndotelo a ti que lo hagas. ¿No lo va a hacer? Hermano Rogelio, no se ría. Si mi palabra, yo que soy tan realmente pequeño comparado con el poder de Dios, Él me hace caso a mí. Imagínense, dijeron los apóstoles, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero por tu palabra tiraremos la red. ¿Y qué fue lo que pasó después de eso? Ven acá. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Imagínense. La red se rompía de tanto. ¿Por qué fue? Porque ellos lo hicieron por la palabra de Él. ¿Sí? ¿Se dan cuenta el poder que tiene la palabra de Dios? Por eso, mis queridos hermanos seminaristas, el título, el nombre de nosotros, me incluyo con ustedes, aunque soy un laico, seminarista, hay que ponerlo en práctica, porque no solamente se trata de escuchar, de aprender que la teología, que la filosofía, que yo no sé cuántas clases llevan ustedes, pero yo llevaba, creo que eran 14 clases, ¿ok? No se trata solamente de eso, sino que se trata de tener a la mano esta herramienta, esta armadura, como dice San Pablo, ¿sí? Porque si ustedes, ahora están ustedes como en el ejército, ¿sí? Ustedes están como que están en el ejército. ¿Y saben para qué los están preparando? Para ser soldados de Cristo. Ajá. Pero si ustedes se van al ejército dominicano, desarmados, ajá, por ahí lo dijo alguien, no les enseñan cómo usar el fusil, ni siquiera les dan un casco y los mandan para la guerra, no pensemos qué puede pasar. En cambio, si les dan un entrenamiento, les dan el casco, el uniforme y les enseñan cómo usar las armas, ustedes van a ir seguros a la guerra. Aquí estamos nosotros en un campo de aprendizaje. En el ejército,
para los soldados de Cristo. ¿Y qué necesitamos hacer? Aprender a usar, ¿cómo se llama esto? La Biblia. Pero en el ejército, ¿cómo se le llama? El fusil, dice el hermano. Las armas, ¿sí? El casco y todo el armamento. Así que mi invitación es que, como dicen en los Hechos de los Apóstoles,